La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada una de nosotras, mi amada comunidad, y Dios te quiso mujer. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, llena nuestro ser. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí, por la revelación de tu presencia, Señor, por sentirte en cada momento de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender y traer revelación a nuestra vida de todo lo que estamos aprendiendo. Estamos entendiendo que todo nos ha sido dado. Estamos entendiendo que tenemos que movernos en el Espíritu. Tenemos que entender que todo lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe, no dudar y creer. Hoy, Espíritu Santo, queremos continuar aprendiendo. Danos la revelación, danos esa capacidad para poder entenderlo con facilidad, sin complicaciones. Quita distractores ahora mismo y que seas tu Espíritu Santo en nosotros. Pon palabras en mi boca, Señor, para que todo lo que yo hable, Señor, sea en base a tu palabra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amadas, continuamos. Estamos firmes, seguras de que todo nos ha sido dado. Estamos seguras, mi amada hermana, que sabemos qué es lo que tenemos. Estamos seguras, pues hoy vamos a aprender dónde Dios se mueve, dónde se mueve Dios. Y vamos a ir a la palabra Daniel, capítulo 9, versículo 2. Y dice, Daniel también ejemplifica la realidad del mundo espiritual. Y es lo que vamos a aprender. Dice Daniel 9:2, oró para recibir conocimiento revelado acerca de la profecía de Jeremías, la cual en ese momento no parecía que estuviera cumpliéndose. Y dice Jeremías 25:11, dice la palabra, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25:11. Más de 70 años ya habían pasado, mis amadas hermanas. Sin embargo, el Señor le mostró a Daniel más adelante en el mismo capítulo que realmente eran 70 semanas de años, o sea, 490 años, no 70 años, así como lo dice en Daniel 9:24, mis amadas hermanas. Y bueno, así que Daniel pidió esta revelación y comenzó a orar. Y dice Daniel 9:3-4. Y yo volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hizo confesión diciendo. Su oración, mi amada hermana, continúa hasta el versículo 19. Así que léetelo todo. Daniel del 9 hasta el 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, escucha, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dice Daniel 9, capítulo 9, 20-22. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a Zacarías y a María en Lucas capítulo 1, versículo 19, capítulo 26, versículo 28, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice, se tomó Daniel 3 minutos para hacer esta oración. Daniel 9:4 al 19. Mientras todavía estaba orando, el ángel Gabriel se apareció y anunció: he venido con tu respuesta. ¿No sería maravilloso si todo lo que has orado, mi amada hermana, se manifestara en 3 minutos? Observa en realidad cuándo fue que Dios respondió. Vamos a ver, mi amada hermana. Quiero que te concentres bien para que puedas entender lo que yo te estoy diciendo, mi amada hermana. Daniel 9:23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Dios actuó, mis amadas hermanas, comunidad de Dios Te Quiso Mujer, en el mundo espiritual, y dio la orden desde el inicio de la oración de Daniel. Sin embargo, Gabriel se tomó aproximadamente 3 minutos para aparecer. ¿Por qué no la manifestación instantánea, mis amadas hermanas? La mayoría de las personas suponen que Dios no tiene que tratar con cosas como tiempo, espacio o distancia. Sin embargo, este es un claro ejemplo bíblico donde Dios le dio una orden a uno de sus ángeles y a este le tomó aproximadamente 3 minutos para aparecerse. Este no es un periodo de tiempo largo, pero claramente revela que Dios actuó en el mundo espiritual antes de que hubiera una evidencia física de esto. La mayoría de la gente, mis amadas hermanas, cree que cuando es por la voluntad de Dios que algo suceda, en el preciso momento en que Él lo piensa, ¡boom!, exactamente, hay una manifestación instantánea en el mundo espiritual. No creen que el Señor tenga que ver con algunas restricciones o límites. Sin embargo, este ejemplo muestra a Dios dando la orden que tomó aproximadamente 3 minutos en manifestarse. Mis amadas hermanas, la Biblia no explica qué fue lo que estaba sucediendo durante ese periodo de tiempo. A lo mejor Gabriel necesitaba empacar sus maletas. Quizás estaba hasta el otro lado del universo y le tomó 3 minutos cubrir 100 billones de años luz. ¿Quién sabe lo que estaba pasando? Pero esto establece el principio de que Dios ordenó, escúchame bien y recíbelo en tu espíritu. Dios ordenó esto en el mundo espiritual antes de que hubiera una manifestación física. En el capítulo 10, Daniel vuelve a orar. Te voy a pedir que te leas todo el 9 y el 10 de Daniel. En el capítulo 10, Daniel vuelve a orar. Podríamos pensar que la fe y el corazón de Daniel se fortalecieron después de recibir tan poderosa y relativamente rápida respuesta en el capítulo 9. Aunque fue el mismo hombre el que oró, los resultados fueron muy diferentes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, me gusta usar a Daniel como un ejemplo de cómo Dios responde a las oraciones. Si yo ilustrara este tema con un ejemplo de mi vida, sentiría la tentación de descartarlo diciendo: bien, Judy, eres diferente a mí. Tú tienes que ser uno de los favoritos de Dios. A algunas personas Él les responde mejor que a otras. No puedes decir esto acerca de Daniel. Este mismo hombre oró y recibió 2 resultados totalmente diferentes. Esta vez transcurrieron 3 semanas, no 3 minutos, antes de que Daniel viera la manifestación de aquello por lo que él había orado. En aquellos días, yo, Daniel, dice Daniel 10, 2, 3, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se le cumplieran las 3 semanas. Daniel ayunó y oró de nuevo, pero el resultado fue peor, no mejor. Y dice Daniel 10, 10, 11, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.
y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te voy a hablar y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. ¿Por qué Dios, mis amadas hermanas, por qué Dios responde algunas oraciones en 3 minutos y otras en 3 semanas? ¿Alguna vez te has preguntado esto, mi amada hermana? ¿Alguna vez has visto a Dios hacer algo rápidamente para ti y en otras ocasiones lo has visto hacerlo en 3 semanas, en meses, aún en años? En todo este tiempo que permaneces firme, crees y te haces las siguientes preguntas: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te tardas tanto en responder mi oración? Pues bien, esta es una pregunta inválida, mi amada hermana. El siguiente versículo muestra el por qué. Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios, mis amadas hermanas, dio la orden y respondió desde el primer día, pero esto no se manifestó sino hasta 3 semanas después. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis amadas hermanas? Porque había una oposición demoníaca. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, esto es, un poder demoníaco, se me opuso durante 21 días, 3 semanas. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, otro ángel, y lo puedes ver en Judas capítulo 9 y en Apocalipsis 12:7, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fue necesaria, mis amadas hermanas, ayuda adicional y 3 semanas más para que este mensajero angelical quebrantara la oposición demoníaca y manifestara la respuesta dada a Daniel. Dios, mis amadas hermanas, actuó instantáneamente en ambas ocasiones. No es que él haya respondido la primera vez en 3 minutos y la segunda vez en 3 semanas. Dios respondió la oración de Daniel inmediatamente en ambas ocasiones. Dios no era la variable, Él no cambió. Dios permaneció constante. En el antiguo pacto, Daniel estaba viendo hacia el futuro con fe en lo que Jesús haría. Hoy, como creyentes del Nuevo Testamento, vemos hacia atrás a lo que Dios ya hizo a través de Cristo. O sea, es un hecho. Dios no responde algunas oraciones en 3 minutos y otras en 3 semanas. El Señor contesta todo inmediatamente. La provisión ya está ahí. Ya ha sido hecha, mis amadas hermanas. La provisión fue hecha antes de que tú tuvieras necesidad. No es que Dios esté actuando en forma diferente con cada persona. Más bien, es la gente la que recibe de diferente manera. Dios ya hizo su parte, pero hay cosas que impiden que Él, que lo hizo en el mundo espiritual, venga al mundo físico. Mucha gente supone equivocadamente que el diablo es todopoderoso y que sabe todas las cosas. En la práctica creen que Satanás es más fiel que Dios. No están seguros de si el Señor responderá a sus oraciones, aun si hacen todo correctamente, pero están absolutamente convencidos de que el diablo los devorará si hacen mal alguna cosa pequeña. Piensan que el diablo siempre está ahí y nunca falla en alguna trampa. El enemigo está haciendo esto y Satanás haciendo aquello. Está diciendo esto y diciendo aquello y bla, 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 mis amadas hermanas. Así que necesitas reconocer que solo hay un diablo y él no es omnipresente. Solo puede estar en un lugar a la vez. Así que para cada creyente que dice que Satanás le habló personalmente y lo tentó cada día, eso es absolutamente falso. Seguro, el reino de las tinieblas está en nuestra contra, pero le damos al diablo demasiado crédito. No es todopoderoso, no siempre hace cosas adecuadas. Es muy posible que el diablo haya perdido en Daniel 9. Quizás
se estaba lamiendo sus heridas, enfurruñándose, poniendo mala cara, y juzgó mal qué tan peligroso era Daniel. A lo mejor, mis amadas hermanas, Satanás estaba de vacaciones, tal vez estaba cansado y adormilado. Le damos al diablo mucho reconocimiento. Si alguien pelea contra Dios, seguramente no es tan brillante. No estoy diciendo que es tonto, solo que algunas veces falla. Así que en el capítulo 9 la oración de Daniel llegó a Dios y Gabriel se apareció con la respuesta en 3 minutos. Satanás no era un elemento a considerar, pero después de que Daniel recibió tan poderosa revelación y profetizó varios elementos importantes respecto al Mesías, el diablo organizó sus tropas para asegurarse de que Daniel no volviera a orar otra vez sin oposición. Satanás, no Dios ni Daniel, era la variable. Algunas veces pelea contra nosotros, otras no lo hace. Desconozco todas las razones de esto, pero le damos al diablo demasiado crédito cuando pensamos que es constante y que siempre hace las cosas bien. Satanás, ¿sabes qué, mi amada hermana? Satanás falla muchas veces. Las escrituras no dan ninguna indicación de que los demonios se reproducen y tienen bebés. Por lo tanto, es confiable decir que el número de espíritus malos trabajando en la tierra no han aumentado al pasar de los siglos y milenios. O había un gran número de demonios por persona allá en los días de Eva y Adán, o hay una escasez de demonios hoy. Por lo menos hay 6,000 millones de personas ahora sobre el planeta. Si cada uno tiene un demonio personal, volviendo a los primeros días, debió haber 6,000 millones de ellos atacando a Eva, a Adán y a sus hijos. Sin embargo, si no había tantos al empezar, entonces hoy hay una escasez de demonios que andan por ahí. Personalmente, mi amada hermana, no creo que el diablo pueda hacer todo lo que se propone. No es ilimitado en su habilidad para pelear contra nosotros. Pienso que Satanás pierde algunas batallas. ¿Saben por qué? Por falta de personal. Así que Daniel, por la razón que sea, llevó su oración a Dios sin resistencia en el capítulo 9. Pero Satanás estorbó su oración en el capítulo 10. Cuando la mayoría de los creyentes oran hoy y no ven una manifestación inmediata de su respuesta, se enojan con Dios y se preguntan qué es lo que sucede. En vez de que tú digas: oh Dios, he orado y nada ha sucedido, ¿cuándo me contestarás? Ora: Padre, sé que eres fiel. Gracias por responderme. Sé que ya casi se manifiesta. No pierdas tu fe solo porque has esperado 3 semanas por la manifestación, mi amada hermana. ¿Qué hubiera sucedido si Daniel se hubiera alejado de la fe y ya no hubiera orado en el día 20, en el capítulo 10? Fácilmente pudo haber razonado: bueno, Dios respondió mi oración la última vez en 3 minutos, pero esta vez, mañana, van a ser 3 semanas enteras, así que entonces mejor me rindo. Si Daniel hubiera hecho esto, la respuesta a su oración nunca se habría manifestado. Aun cuando Dios le dio la orden y el mensajero estaba en su camino, la oposición demoníaca hubiera prevalecido si Daniel hubiera renunciado a su fe. Dios hace las cosas de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Recuerda, Efesios 3:20. Por esto tenemos que creer. La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar del mundo espiritual al físico. Debemos proveer ese puente. Dios es espíritu y Él se mueve en el mundo espiritual. Juan 4:24. Si lo que es una verdad espiritual alguna vez se manifiesta o no en el ámbito natural, no depende de que Dios responda a la oración, sino de que nosotros, por medio de la fe, alcancemos el mundo espiritual y traigamos lo que Él ya ha hecho para que se manifieste físicamente. Nuestra fe provee el puente para que Dios cruce hacia el mundo físico. Dios, mis amadas hermanas, comunidad y Dios te quiso mujer, Dios no hace cosas sin nosotros y ciertamente nosotros no podemos hacer nada sin Él. Dios es quien debe proveer algo en el espíritu en primer lugar, pero luego Él fluye a través de nosotros para entrar al mundo natural. Mi amada hermana, esta es una revelación sumamente asombrosa, así que deja que sea el Espíritu Santo que te traiga esta revelación. Daniel perseveró en su oración, quizás sí o tal vez no. Entendió
todas estas cosas, pero supo que Dios tenía una respuesta y simplemente rehusó darse por vencido hasta que se manifestara. Antes de la llegada del ángel y de la explicación, la palabra no indica que Daniel supiera lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual mientras oró. Desde su perspectiva, parecía que Dios permanecía totalmente silencioso e ignorándolo. No obstante, Daniel perseveró y continuó orando con fe. Sin embargo, aunque Dios le hubiera mostrado que un poder demoníaco estaba estorbando al mensajero para traerle su respuesta, Daniel no podría haber hecho nada al respecto. ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento no tenían ningún poder o autoridad sobre el diablo. Como un creyente del Nuevo Testamento que eres, Dios, escúchame bien, comunidad, y Dios te quiso mujer. Dios te ha dado autoridad y poder. Con esto también viene la responsabilidad. Por eso, autoridad más poder igual responsabilidad. Y dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si no resistes al diablo, no huirá. Es el poder de Dios en el que te respalda y hace que esto funcione, pero en realidad el diablo huye de ti. No puedes pedirle a Dios que reprenda al diablo por ti. Él te ha otorgado esta autoridad a ti. Muchos cristianos hoy en día oran y después pasivamente esperan con fe, pacientemente esperando hasta que finalmente quizás reciban su respuesta. Si la reciben es porque son como un perro con hueso, rehusándose a soltarlo. Permanecen ahí con todo el dolor, circunstancias y persecuciones del diablo contra ellos. Reciben su respuesta porque persisten, porque todavía están resistiendo a Satanás después de que le lanzó lo peor. Estos creyentes simplemente fallan. Fallan en dos cosas. 1. Reconocer que el diablo está estorbando la manifestación de su respuesta. Y 2. Ejercitar el poder y la autoridad que se les ha dado para hacer algo al respecto. Como un creyente nacido de nuevo, no tienes que orar de la manera como la gente del Antiguo Testamento lo hacía. A causa de la ilustración, digamos que Daniel había sido vuelto a nacer y tenía privilegios de un creyente del Nuevo Testamento. En el capítulo 10, después de orar y no ver la manifestación de su respuesta en 3 minutos, pudo haber dicho: Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice en Hechos 13:8. Si tú diste la orden desde el principio de mi súplica la última vez, yo sé que hiciste lo mismo en esta ocasión. Tú ya respondiste, Padre, te agradezco que ya viene en camino. Puesto que ya diste la orden, ¿podrías decirme qué es lo que ha estado deteniéndolo? Y Dios le hubiera dicho a Daniel: hay una oposición demoníaca en contra de tu oración. Daniel podría haberse parado y reprendido al poder demoníaco. Como un creyente nacido de nuevo, Daniel pudo haber usado su autoridad sobre el diablo y haberle ordenado que se quitara de su camino. Esto habría podido reducir dramáticamente el periodo de tiempo entre el amén y ahí está, o sea, la manifestación. Daniel pudo haber hecho esto como un creyente del Nuevo Testamento. Como un santo del Antiguo Testamento no podía. Todo lo que podía hacer era permanecer en fe. Pero si entiendes, mi amada hermana, comunidad de Dios te quiso mujer, estos principios, tendrás gran consuelo al saber que Dios ya lo hizo. Él ya ordenó tu respuesta, pero esta debe venir desde el mundo espiritual hasta el mundo físico. Hay varias cosas que pueden ocurrir para estorbar esto, mi amada hermana. Hay muchas cosas que lo vamos a ir viendo poco a poco para que tú lo puedas entender. Hoy quiero que sepas, mi amada hermana, y quiero que le preguntes al Señor: ¿podrías decirme qué es lo que está deteniendo lo que te estoy pidiendo? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Porque todo ha sido dado. Sería, mi amada hermana, que había alguna oposición demoníaca ahí y por eso no podíamos recibir lo que el Señor ya nos dio. O pasaría como Daniel, que el ángel tardó 3 minutos en llegar.
Pero el Señor desde el primer día, como dice su palabra, y este versículo me impacta, mis amadas hermanas, me impacta. Yo quiero que hoy puedas recibirlo en tu espíritu, mi hermana, en el nombre de Jesús, que puedas entender que así como el Señor le dijo a Daniel, también hoy nos dice a nosotras, que desde el momento, mis amadas hermanas, cuando dice Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas. Vamos a quitar el nombre de Daniel y vamos a poner ahí nuestro nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Entonces me dijo, Judy, pon ahí tu nombre. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué tremendo, mis amadas hermanas. Dios dio la orden y respondió desde el primer día, pero esto no se manifestó sino hasta 3 semanas después. ¿Por qué? Mis amadas hermanas, ya se los dije. ¿Por qué? Porque había una oposición demoníaca. Mis amadas hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, todas estas cosas tienen que venir como revelación a tu vida. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar y vamos a creer todo lo que el Señor ha dicho, mi amada hermana, porque Él se mueve en medio de todo lo que nos esté ocurriendo, porque Él ahora mismo ya ha determinado, mi amada hermana, ya ha sido dada toda bendición para nosotros, sus hijos, para nosotros, sus herederos, y nosotros tenemos el poder y la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad que viene del cielo, que viene de lo alto, como hijos de Dios, para poder recibir toda manifestación dada por Él. Así que, mi amada hermana, nos vamos preparando para entender que Él, cuando tú oras, Él da la respuesta inmediatamente, mi amada hermana. Inmediatamente Él responde y manda muchas veces a sus ángeles, mis amadas hermanas. Y este ángel, léase Daniel 9 y 10. Yo no se lo puedo leer aquí porque duraría mucho, pero léaselo usted. Ese ángel duró 3 minutos y el otro 3 semanas. ¿Por qué sería? Bueno, mi amada hermana, es el momento en que tomemos autoridad, en que podamos entender en el nombre de Jesús que el Señor se mueve. El Señor se mueve y lo está haciendo ahora mismo en tu vida. En el nombre de Jesús. Él se mueve, mi amada hermana. Se mueve en medio de lo que estás viviendo, en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, en medio de todo, mi amada hermana. Así que tú eres la que tienes que activar tu fe y entender que Él está ahora mismo obrando en tu vida, mi amada hermana. Él ahora mismo te dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Qué tremendo, mi amada hermana. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hoy el Señor se mueve en medio de tu necesidad, de tu angustia, tu temor. Dios se mueve en medio de tu dolor. Cuando alguien te ha roto el corazón, cuando el vacío llena tu interior y la tristeza se alegra de tu aflicción. Dios se mueve cuando todos dicen no, cuando piensas que tu mundo se acabó. Él tiene una respuesta cuando no hayas a dónde ir. Y justo ahí, pareciendo perder la batalla, Él te dice, no es así, yo tengo la respuesta para ti, porque Dios se mueve cuando todo parece perderse. Dios se mueve cuando el amigo no suele fallar, cuando las deudas y el desamor nos quieren hundir. En tu desesperación
sin pensar se mueve la mano de Dios, obrando en tu favor. Y justo ahí, pareciendo perder la batalla, Él te dice: no es así, yo tengo la respuesta para ti. Porque Dios se mueve cuando todo parece perderse. Dios se mueve cuando el amigo no suele fallar, cuando las deudas y el desamor nos quieren hundir. En tu desesperación, Dios se mueve en tu silencio, pero más, Él se mueve en tu alma. Gracias, Señor de la gloria, Padre poderoso y santo, bendito eres, porque tienes cuidado de cada una de nosotras, tus hijas, porque tú te manifiestas en todo, Padre, porque estamos entendiendo que todo nos ha sido dado, que nos movemos en el Espíritu, Señor, que todo lo tenemos, Padre, que solo tenemos que activarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy sabemos, Señor, que todo lo que pueda obstaculizar en el nombre de Cristo Jesús, eso que nosotros estamos esperando escuchar y tener, porque nos ha sido dado, Señor, ahora mismo en el mundo espiritual entendemos que tú desde el primer día soltaste la bendición y que está gravitando en los aires, y hoy nosotros nos apropiamos en el nombre de Jesús y la traemos al plano físico para tu gloria, por tu poder, por tu manifestación y porque somos hijos herederos en el nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.